Buenas noches, bendiciones. Iniciamos nuestro nivel 1, nuestro tema 2. Para este momento es el propósito eterno de Dios. Amén. Y vamos a dar inicio hablando del origen y propósito de la creación. El por qué el Señor decidió crear los cielos, la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en ella habita. Y también, por último, en la obra más poderosa y más perfecta que hizo el Señor, que fue crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Nos referencia aquí en esta presentación que Dios quiso revelar visiblemente su soberanía mediante la creación del mundo. Dios, que es un espíritu invisible, ilimitado y eterno, decidió manifestarse a través de un sistema visible, de un mundo limitado por tiempo y espacio, en una dimensión terrenal y natural en la cual todo lo que se ve es reflejo de lo que no se ve. El hombre, recuerde que es la manifestación visible de Dios en la tierra. Recuerde que usted y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos esos referentes que estamos dando testimonio. Recuerde que la misma palabra dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Usted es la representación visible de que hay un Dios eterno y que hay un Dios glorioso. Y nos habla la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 20, lo voy a leer a favor suyo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Recuerde que cuando el Señor empezó a crear los cielos y la tierra, Él empezó a dar una palabra. Y todo lo que tú ves en la tierra, en los cielos, en la tierra, fue creada precisamente por el poder de la palabra del Señor. Usted y yo somos la materialización de la palabra que lanzó el Señor. Amén. Y nos dice, en este mundo tangible Dios creó los cielos y la tierra junto con todos sus habitantes, entre los cuales por último a quien hizo al hombre, porque él necesitaba dejar un representante, alguien que ejerciera poder, alguien que ejerciera la autoridad sobre todo lo que él había creado en el cielo y en la tierra. Y nos habla Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. Y en Génesis 2:1 nos menciona, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios todo lo que hizo lo creó bueno, agradable, perfecto. Por eso la misma palabra en Génesis en todo en el capítulo 1 nos menciona cómo el Señor creó los cielos y la tierra y dice que todo lo que Él creaba, cuando Él lo hacía, Él miraba y Él decía que era bueno en gran manera. Y nosotros tenemos un Dios que es poderoso y cada día tenemos más de Él, cada día somos más revestidos de su poder, de su presencia, de su gloria. Aleluya. El reino de Dios. Hay otro aspecto fundamental que es el reino de Dios. Y nos habla la palabra en Juan capítulo 1, 1 al 4. Nos dice, en el principio, ¿quién era? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Uno de los aspectos que son importantes de la creación radica en que Dios, antes de formar al mundo, Él diseñó todo un sistema de gobierno espiritual en donde Él
como rey soberano de todo lo creado, desde siempre ha ejercido la supremacía, desde siempre Él ha ejercido el poder, el dominio y la autoridad sobre todo lo que está creado. Esta dimensión divina de plenitud, potestad y señorío es conocido precisamente como el reino de Dios. ¿Y qué nos habla la palabra en Primera de Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Señor mismo tenía poder y cada vez que el Señor lanzaba una palabra para crear todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el cielo, esa palabra no iba vacía, esa palabra iba acompañada del poder, de la gloria, de la magnificencia, de la gloria y de la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, Dios creó una dimensión de seres espirituales o ángeles, a pesar de tener una naturaleza espiritual, ellos son limitados en cuanto a sus capacidades y están distribuidos en el reino mediante un sistema de autoridad delegada que les confiere una jerarquía de gobierno. Así como en una empresa hay unos rangos de jerarquía donde encuentras al gerente, al subgerente y encuentras a toda una gama de empleados debajo de esas cabezas, pues así realmente también en el reino espiritual, en el reino de Dios, también hay un sistema jerárquico donde Dios es el autor, donde Dios es la cabeza principal, donde Dios ejerce poder y ejerce autoridad, pero pues Él también tiene un grado de jerarquía en los ángeles, en querubines, y cada uno de ellos tiene una función. Así como cada empleado en una empresa desempeña diferentes funciones, pues asimismo en el reino de los cielos hay unos ángeles, hay unas potestades, unos principados, y cada uno de ellos tiene un trabajo o una asignación que le ha sido delegada por Dios. Amén. En Primera de Pedro 3:22 nos habla la palabra, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Aquí nos está hablando de Jesús. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como en una empresa también cada uno tiene que dar una cuenta por la asignación que le ha sido dada, así también pues el Señor tiene sujetos a los ángeles, a las autoridades y a las potestades que están en el cielo. A este poder delegado se le conoce como dominios y potestades. Y a los ángeles, independientemente de su jerarquía espiritual, se les conoce como principados. Así pues, la palabra principados y potestades se refieren al poder delegado por Dios sobre estos seres, mas no a su carácter, pues existen potestades y principados que permanecieron fieles a él, pero resulta que hubo otros que no se mantuvieron fieles a ese orden jerárquico que Dios había delegado. Ellos, ellos no permanecieron fieles, pero otros principados y potestades lo que hicieron fue rebelarse contra Dios, arrastrados por Satanás, quien originalmente era un ángel creado por Dios, pero que quiso destronarlo de su reino. Usted conoce la historia y usted la puede leer en Ezequiel, donde nos habla precisamente de que Lucero era un ángel muy importante, era uno de los ángeles más importantes, pero él quiso usurpar el poder, quiso usurpar la autoridad que tenía Dios, y dice que Dios lo expulsó del reino de los cielos, y resulta que juntamente con Satanás, con Lucero, que así se llamaba en su momento, él fue despojado del reino de los cielos, pero juntamente con él se fueron muchos más, muchos más ángeles que son denominados pues los demonios o sí, o el ángel caído y
los ángeles caídos. Efesios capítulo 5, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando usted y yo tenemos una confrontación con alguien, cuando estamos llenos tanto de la presencia del Señor, se ha de saber que también así como el Señor usa personas para bendecir, también hay personas que son usadas por las tinieblas. Usted muchas veces está caminando en la presencia, está caminando en la voluntad del Señor, está caminando en santidad y en integridad, pero se va a levantar el enemigo con toda también para querer atacar su vida. Por eso aquí la palabra, el apóstol Pablo nos refería y nos decía que ustedes no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra lo que hay detrás de esa persona. Así como tu vida espiritual es una vida espiritual que está consagrada para el Señor, pues también has de saber que el enemigo también va a usar personas, porque el enemigo no va a aparecerte con el trinche, con los cuernos, no, para atacar tu vida. Él lo va a hacer mediante personas, así como Dios usa en su momento personas para bendecir tu vida, asimismo pues has de saber que el enemigo también va a utilizar personas para querer atacar tu vida espiritual. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos nuestros sentidos espirituales abiertos, que sepamos discernir los tiempos, que sepamos discernir las intenciones de los corazones, porque si nosotros no tenemos nuestro mundo espiritual permeado de la presencia del Señor, pues cualquier viento de doctrina nos va a venir a tumbar. Cualquier obstáculo que se nos presente, pues nos vamos a derribar porque vamos a entrar en desánimo, en tristeza, y vamos a decir, bueno, yo estoy caminando con el Señor, pero yo veo que hay ataque por parte de no sé, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, o aún los de la propia casa se van a levantar porque es bíblico. Hoy yo lo leía en mi altar personal y el Señor decía que los enemigos van a ser los de la propia casa. Entonces usted está buscando la presencia del Señor, pero resulta que los espíritus son contrarios. Ahí en la casa es un privilegio cuando esposo, esposa, hijos están caminando todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque la presencia del Señor va a ser muy tangible. Pero cuando hay una persona que busca y otra que no, pues resulta que va a haber como un, como algo que no va a estar en balance. Entonces es muy importante que nosotros sepamos discernir los momentos y los tiempos en los cuales estamos y no caer en el juego de las tinieblas. Entonces, que si este me dijo una palabra mediana, entonces yo le voy a decir una grande, no. Entonces yo tengo que ser entendido y estar sosegado en el Señor para entender los tiempos en los cuales yo estoy. Hay otra, hay otra palabra que está en Colosenses capítulo 1, 16 al 20, que nos habla aquí la palabra. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Dios, en el Señor fue creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que existen en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí nos está hablando de esa obra perfecta, de esa obra redentora que hizo Cristo Jesús. Recuerde que cuando Adán desobedece al Señor,
que toca así. automáticamente le entregó a Satanás todo el poder, le entregó toda la autoridad. Pero cuando Cristo Jesús vino, Él redimió a la humanidad y volvió a ese poder, ese dominio, esa autoridad que en su momento Adán le entregó a Satanás. Amén. Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 10, nos dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11, nos menciona, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vemos esa obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz, porque Él es el que nos da acceso al Padre. Cristo Jesús es el que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora bien, veamos otro aspecto importante que es la creación del hombre. Y hay un texto clave que está en Génesis 1:26 y hay una acción, hay una determinación donde el Señor dice, hagamos al hombre. Y esto suena como la voz de un consejo que se reúne para decidir asuntos trascendentales. No es un acuerdo de último minuto de la deidad, sino su propósito eterno. Fue la única creación de Dios en la que se obligó a sí mismo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres entraron en un común acuerdo para crear al hombre. Dijeron entre los tres, hagamos al hombre. Estaban todos de acuerdo, todos los tres unánimes, estaban en un mismo corazón, en un mismo sentir, con el deseo de crear al hombre. Hagamos al hombre. Así como Dios creó lo invisible y delegó su autoridad en los ángeles, pues resulta que también al crear al mundo, el mundo tangible, pues él necesitaba dejar un representante que ejerciera poder, autoridad y dominio sobre todas las cosas que en su momento él había creado. Es por esta razón que Dios creó al hombre y lo dotó no solamente de cualidades físicas, sino también lo dotó de habilidades espirituales que lo hicieron completamente diferente. El hombre era totalmente diferente a la naturaleza, era totalmente diferente a las aves del cielo, a los animales. O sea, Dios al crear todos los seres vivos, dijo, yo necesito crear a alguien que sea la misma imagen mía, la misma semejanza mía. Por eso necesitamos hacer al hombre. Hagamos al hombre. ¿Cómo lo hizo? A su imagen y a su semejanza. Es decir, que el hombre tenía la misma función que hace el Señor allá en el cielo, ¿sí? Entonces, es muy importante destacar el papel del hombre. Es muy importante destacar que nosotros como hombres y como mujeres de Dios tenemos la presencia misma del Señor. Recuerden que en la clase anterior yo les decía que nosotros tenemos el ADN del Señor, nosotros tenemos su esencia, así como el padre y la madre cuando tienen sus hijos, esos hijos tienen esos genes, pues asimismo nosotros como hijos de Dios tenemos la esencia del Señor y debemos ser dignos representantes de Dios aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí hay unos textos claves que es preciso que usted los anote, que es Génesis 1, 26 al 27 y Génesis 2, 7, para entender precisamente este aspecto que estamos
resaltando en esta noche. En virtud de que Dios es espíritu y por ende invisible, requirió investir al hombre de su aliento de vida. Recuerde que todo el Señor lo creó con la palabra, todo lo creó con la palabra. Y recuerde que la palabra no iba sola, sino que la palabra iba revestida del poder de Dios. Tanto así que todo lo que él creaba, como lo mencionaba anteriormente, decía que era bueno. ¿Y cómo era bueno? En mediana manera, no, era bueno en gran manera. Pero resulta que cuando Dios creó al hombre fue diferente, porque dice que él tomó barro y empezó a formarlo. Es como cuando usted está moldeando la arcilla, como cuando usted está moldeando una plastilina, así el Señor empezó a moldear al hombre. Pero no solamente lo moldeó, sino que él cogió y sopló en el hombre aliento de vida, y solamente hasta ese momento fue que el hombre recobró vida. Amén. Dice que él lo inviste al hombre de su aliento de vida, el cual consiste en dos atributos fundamentales. ¿Cuáles eran esos dos atributos? Eran la imagen y la semejanza de Dios. Por un lado, la imagen de Dios consiste en una serie de atributos que quiso compartir con el hombre, tales como su sabiduría, santidad, poder, amor y carácter. Si uno quiere ver a Dios, uno puede ver a su hermano, y resulta que al ver a su hermano tú estás viendo a Dios. Y eso lo referencia al apóstol Pedro. Él decía que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos. Y a nuestro hermano que no lo vemos, decir que no lo amamos, porque realmente estamos diciendo mentiras y estamos diciendo que amamos a un Dios que no vemos. ¿Sí? Entonces, recuerde siempre eso. Amén. Por un lado, bueno, entonces aquí nos dice que también que la imagen de Dios consiste en la naturaleza de Dios presente en el hombre. Dios dotó al ser humano de sabiduría, poder y su habilidad a fin de que el hombre actuara como él y no solo como un ser creado. O sea, es decir que el Señor lo dotó de todas sus capacidades. El Señor dotó al hombre de todas las habilidades, capacidades, destrezas. Por eso usted y yo no podemos decir que no podemos. Recuerde que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que en Él somos más que vencedores, que en Él somos más que victoriosos, porque tenemos la llenura de su Santo Espíritu. Y si tenemos al Señor, pues lo tenemos realmente todo, y en Él, con Él todo, pero sin Él nada. Amén. Continuemos aquí. Nos dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted y yo hemos de saber que el Señor nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Hay un salmo que es hermoso, que está en el Salmo 139, donde el salmista precisamente nos habla de ese amor que el Señor tuvo para con nosotros, porque dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, desde antes de la creación del mundo. Y dice, Señor, yo te alabaré porque grandes, formidables y maravillosas son tus obras. Recuerde que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que el Señor hizo una obra perfecta en la cruz. El Señor no solamente nos restituyó lo que habíamos perdido, no solamente nos sanó, no solamente nos restauró, sino que el Señor nuevamente nos invistió de poder y de autoridad. Es decir, que cuando tú vayas, donde quiera que tú vayas, la misma presencia del Señor va contigo.
la misma unción del Espíritu Santo va contigo, porque no vas solo. Recuerda que la palabra nos lo dice, que el Señor es quien va delante nuestro como un poderoso gigante. Él es quien va abriendo camino. No es tu habilidad humana, no es por tus dones, tus cualidades, es porque la misma gracia del Señor es la que te habilita para entrar, para ir una milla más, para avanzar firme hacia la meta del supremo llamamiento. Hay otro aspecto fundamental en esta clase, y es hablar el reposo de Dios. Y en ese reposo de Dios, ¿quién es? Su creación. Génesis nos relata que el proceso de la creación de este mundo tardó ¿cuánto? Tardó 6 días. Entonces Dios hizo al hombre al finalizar el 6º día, como punto culminante de su creación. En efecto, la creación del hombre es la obra maestra de Dios, es la obra más perfecta que el Señor hizo. Todo lo que el Señor hace es bueno, todo lo que el Señor hace es perfecto, pero resulta que el hombre fue su obra maestra, es como lo menciona el adagio popular, es la cereza en el pastel. El primer día de Adán fue en realidad el 7º día de la creación. Con todas las cosas creadas, ya no había quedado nada que Adán pudiera hacer, ¿sí? Ya todo estaba hecho, excepto ¿qué era lo que tenía que hacer Adán? Gozar de la creación, deleitarse en las maravillas que su creador había hecho y gozar de Dios, gozar realmente de estar en la presencia del Señor, gozar de su gloria, gozar de su presencia, y eso es hermoso porque uno ve que realmente el reposo de Dios no es cuando tú vas a tu cama, a tu profundo reposo, sino que el reposo del que nos está hablando en esta oportunidad es cuando tú estás en intimidad con el Señor, cuando tú estás en intimidad con el Espíritu Santo, cuando tú desarrollas una vida de comunicación con el Señor. Realmente es muy importante saber que cuando tú quieres conocer a alguien, ¿tú qué haces? Tú entablas una conversación con esa persona para conocerla, para saber cuáles son sus gustos, para saber su nombre por lo menos. Porque cuando uno va a una entrevista, o cuando tú entras a la universidad, o cuando tú vas, no sé, a una reunión social, pues tú no te puedes quedar ahí cruzado de brazos, no, sino que alguien toma la iniciativa, alguien dice, bueno, yo quiero conocer a esa persona, pero entonces para conocer a esa persona es necesario entablar una conversación, y precisamente ese reposo de Dios es eso, es entrar en intimidad con nuestro Señor, que sabemos que podemos echar todas nuestras cargas sobre Él, porque como lo menciona su misma palabra, Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, el reposo, tú no lo encuentras haciendo yoga, tú no lo encuentras leyendo un libro, tú no lo encuentras en tu esposo, en tus hijos. Realmente el reposo y la paz que tú necesitas la encuentras en la presencia del Señor, a los pies del Maestro. Recuerde que la mujer que derramó perfume a los pies de Jesús, ella entendía eso. Ella quería tener una relación estrecha con el Señor. Ella quería impactar al Señor, no por sus grandes logros en la vida, sino que ella derramó su corazón delante de Él. Y precisamente el reposo de Dios es eso, que tú puedas cada día deleitarte en la presencia del Señor, saber y gustar lo bueno y lo hermoso y lo agradable que es estar en la presencia del Señor. Eso es como el meme que colocan en Facebook, que dice que entra un gatico al cuarto de oración, pero cuando sale de ese cuarto de oración sale un león, porque realmente es así. Cuando tú entras en el reposo del Señor, tú sales con fuerzas nuevas para enfrentar un día.
Pero cuando tú no vas a la presencia del Señor, cuando no vamos a la presencia del Señor, cuando no entramos en ese reposo, en ese descanso que solamente el Señor nos sabe dar, pues realmente nuestras fuerzas se van a debilitar, nos vamos a cansar, porque habremos peleado cada batalla o cada guerra la habremos peleado con nuestras fuerzas, más no con las fuerzas del Señor. Hay un texto clave que es el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos, Él me pastoreará. Porque realmente ese es el trabajo que hace un pastor. El pastor cuida a la oveja, el pastor la sana, el pastor la esquila y quita todo el pelaje malo que hay en ella. Pero realmente entramos en un descanso, en un estado de confort con el Señor, porque en Él encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Esta transmisión se nos va a cortar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar por favor con el mismo link para continuar con nuestra clase. Recuerde que hoy vamos a tener, esta clase tiene dos momentos. El desarrollo del tema número 2 y el segundo momento que vamos a tener es la exposición que vamos a hacer del capítulo 1, 2 y 3 de lealtad y deslealtad. Entonces, por favor, recuerde que usted tiene que estar listo porque hoy cualquiera puede pasar a exponer. Entonces, ya nos vamos a conectar de nuevo. Amén.